Bueno, ya he solucionado el problema, se me había desenchufado un coso, pero ya lo enchufé, así que está todo arreglado. Y estábamos acá con Federico Bernal comentando este informe de los 30.000 millones en el Banco Central. Sí, quiero agregar a las críticas tan inteligentes de Bonell y compañía, que efectivamente estamos cada vez más aislados del mundo. Por eso, bueno, China nos da la espalda, como nos la da, en un swap que además tiene que ver con, acá dejando, digamos, ironías aparte, con la estratégica relación que tiene el gobierno nacional, que tiene la Argentina con esta potencia mundial. Hace poquito se firmaron acuerdos y contratos con China para la construcción de la tercera central nuclear, sería Tucha 3, el crédito del Belgrano Cargas y las obras para las represas Néstor Kirchner y Cepernic. Y me parece que está bueno trabajar con ese concepto, que es otra de las sonceras, además de todas estas, del aislamiento. Apareció Grondona por ahí y me parece bueno recordar, porque parte de estas críticas tienen que ver con el odio visceral que tiene la oligarquía argentina por esta inserción o reinserción de la Argentina en la División Internacional del Trabajo, pero como exportador de reactores, de molibdeno 99, que se utiliza para producir radiofármacos, el lanzamiento del ARSAT y lo que eso nos va a permitir no aislarnos, sino integrarnos cada vez más al mundo, a la región. Entonces creo que están con un odio visceral porque sí, la oligarquía necesita que la Argentina vuelva a insertarse en el concierto de las naciones como un apéndice, como una Argentina satelital y no con satélites propios, y simplemente leerles una frase de Grondona que me parece magistral en su libro El post-kirchnerismo en 2009, que escribió. Para comprender por qué además todas estas críticas hacia esta inserción de la Argentina y hacia los socios estratégicos que estamos tejiendo, más allá de la participación del G20, en la ONU y los triunfos rutilantes de estos últimos tiempos. Escribió Grondona en este libro: durante el milagro argentino, 1880-1930, la Argentina fue culturalmente francesa, alemana en su ejército, inglesa en su marina, demográficamente española e italiana, y nuevamente inglesa en su estilo, en el campo y en el comercio, así como victoriana en sus valores éticos y romana en su tradición religiosa. Europa en América. Era bárbaro, ¿eh? Entonces, lo que está ocurriendo, que les pone los pelos de puntas a la oligarquía, al conservadurismo criollo, son estos acuerdos estratégicos que, más allá, en este caso, de que repercuta sobre las reservas y lo bien que nos hace y lo bien que le hace al país y al pueblo argentino, están despotricando contra una Argentina cada vez más poderosa, con aliados estratégicos cada vez más poderosos, que tienen cada vez más lugar en el mundo y en un mundo además complejo. Y eso creo que realmente los pone muy nerviosos. Se ve que sí. Rosso, ¿qué me cuenta? Sí, bueno, más o menos en la misma línea. Sí, creo que el tema de las reservas y este swap con China los pone nerviosos porque es una mala noticia para ellos en un doble sentido, ¿no? Por un lado, porque el Banco Central tiene más cintura para atajar las embestidas contra el peso. Y por otro lado, porque también da noticias de un mundo que ellos siguen sin ver, que siguen sin admitir, de un mundo multipolar, que yo creo que ya no tiene retorno, digamos, los papeles que están jugando China, Rusia, en este momento en la geopolítica mundial son muy fuertes, y este intercambio con China me parece que de lo que habla es de que hay un proyecto de un mundo nuevo, no solamente que no podemos hablar ni siquiera de un fin de ciclo en la Argentina, sino que tenemos que estar además pensando y preparándonos para un mundo con otros jugadores. Así es, y hablando de mundos nuevos y mundos viejos, vamos a ver, habló el nieto número 116 y el contraste del mundo viejo, como acá decía Sandra Rosso. Vamos a verlo, dale, negro. Habló el nieto 116. Jorge Castro Rubel, los derechos humanos y un demoledor contraste. Jorge, un gusto conocerte a través del micrófono. ¿Actualmente qué edad tenés? 37. Me impresionó la historia de cómo te enteraste hace poco tiempo que eras adoptado, ¿no? Sí, es todo muy reciente, está todo muy fresco todavía, así que bueno, estoy tratando de procesar y de acomodar las ideas un poco.
lo vivo como un paso más, como algo que me enriquece, como algo que completa una parte de la historia mía, personal, que no conocía, que bueno, creo que eso es muy importante para mí, para cualquier chico que pudo haber pasado por la misma situación, ¿no? Entonces, para mí en ese sentido es enriquecedor, por más que bueno la historia que encuentro es difícil, es triste, es trágica en un punto, ¿no? Entonces es necesario conocerla, y además está toda la otra parte linda de la gente que a uno lo está esperando, ¿no? Que siempre lo estuvo esperando aunque uno no lo sabía. ¿Cómo te enteraste que eras adoptado? Una tía, bueno, considero que yo tenía que saberlo, ¿no? Que a los 37 años no podía no conocer esa información, lo cual me parece totalmente lógico. Sabía que lo que tenía que hacer era acercarme a abuelas, puntualmente como para confirmar o descartar la posibilidad de ser hijo de desaparecidos en la medida en que había nacido en el año 77. Diario La Nación entrevista a Mauricio Macri. Conmigo se acaban los curros en derechos humanos. ¿Tuviste encuentros personales con tus tíos? Sí, ya nos encontramos más de una oportunidad. Ah, ¿y cómo fueron? Buenísimo, la verdad, pegamos una banda increíble. ¿Y alguna de las bueno, abuelas vive o no? No, Ajá. no. Es importante para ya estos chicos que somos bastante adultos, Sí. contar con esta información, ¿no? Para resolver la historia que no conocemos y para acercarnos a la gente que por ahí nos está esperando desde hace muchísimos años. Totalmente. Te llevaron a la casa cuna y te dejaron ahí. Exactamente, sí. Bueno, es la parte que más me cuesta hablar. Te la trato de contar de la mejor manera posible. Las sobrevivientes de la ESMA, lo que transmitieron y lo que me transmitían después posteriormente a mí en estos días es las malas condiciones en las que yo estaba, ¿no? ¿Tu padre adoptivo era médico ahí? Sí, estaba casualmente de guardia y bueno, vio las condiciones en las que estaba, ellos no tenían hijos y bueno, decidieron tomar la decisión de llevarme con ellos y de criarme, ¿no? ¿Ellos desconocían tu origen? Sí, ellos desconocían absolutamente. Fue un acto de amor realmente también, ¿no? Por parte de tu padre adoptivo. Y yo lo evalué así. Sí. Estaba en muy malas condiciones y bueno, salí adelante gracias a ellos y después de ahí todo lo que ellos me dieron fue lindo, ¿no? Más allá de este silencio, ¿no? Que Bueno, no es menor, ¿no? Pero ahora el balance es absolutamente positivo. Claro. En un estremecedor contraste, desde Miami, en una conferencia para una organización de extrema derecha norteamericana presidida por Guillermo Lustó, secretario de la dictadura entre 1980 y 1982 y padre del economista de Faunen, un periodista de Clarín y el mencionado Lustó, dijeron cosas como estas. El gobierno está convencido, es raro esto, pero ellos creen eso, ellos creen que están haciendo una revolución. En serio, creen eso, pero aparte lo creen sinceramente, lo cual no es ningún mérito, porque qué sé yo, Hitler también pensaba que debía matar judíos, digamos. Hitler también pensaba que debía matar judíos, digamos. No es que Hitler pensaba una cosa y decía otra. Él sinceramente creía eso. Los que no dicen tienen un tipo, para colmo, tienen un tipo particular de corrupción, que no es la corrupción histórica que tuvo Menem, por ejemplo. No es la coima, se queda con la empresa. Exacto, no es la coima. Menem se quedaba con el 30, 40, lo que sea. Esta gente se queda con esa empresa. Yo de casualidad encontré, buscando material sobre esto, que quienes hacían lo mismo antes de la Segunda Guerra eran los fascistas. Mussolini creció así. Quienes hacían lo mismo antes de la Segunda Guerra eran los fascistas. Mussolini creció así. El premio es Rodolfo Walsh. Sí, porque claro, después se lo dieron a Chávez y a Evo Morales. Rodolfo Walsh fue un gran escritor argentino que murió en la época del gobierno militar. Rodolfo Walsh fue un gran escritor argentino que murió en la época del gobierno militar. Jorge lo recibió en el 96, 97. El segundo, no me acuerdo en qué año. Tiene que haber sido uno de esos años. O sea que al periodista Rodolfo Walsh no lo asesinó la dictadura. Simplemente se murió en los 70. Rodolfo Walsh fue un gran escritor argentino que murió en la época del gobierno militar. El vocero de Clarín, que está harto de hablar de la dictadura, no dijo nada al respecto. Un rato después, el conductor de Clarín utilizó la misma lógica que el presentador de la charla. Hubo una dictadura,
se murieron 30.000 tipos. Hubo una dictadura, se murieron 30.000 tipos. Se murieron 30.000 tipos. No voy a entrar en la discusión de si fueran 10.000 o 10.000, no importa. Se murió mucha gente, se murió mucha gente. Para que se entienda el nivel de la conferencia, escuchen la pregunta que le hacen al clarinista, que demuestran el odio y las bajezas de sus seguidores. ¿Hay algo cierto con respecto a lo que un chisme de que Máximo lo mató a Canet? No. ¿Hay algo cierto con respecto a lo que un chisme de que Máximo lo mató a Canet? No, tampoco crean porque boludez que lean en internet. No, está bien. No, está bien. Hubiera sido un final shakespeariano, pero... Argentino que anda por Miami. Sí, efectivamente. Sí. Nos escucha en el auto, en el laburo, en todos lados. Allá en Miami. Impresionante. La organización de extrema derecha de Lustó da conferencias con estos tópicos. A ver, repasemos algunas conferencias y notas de opinión de este instituto. Acá, Bolivia comienza el fraude electoral. CELAC, mecanismo político del castrismo. CELAC, cumbre de la impostura. La lucha en Venezuela para sobrevivir de la dictadura cubana. Continuemos con algunas notas acá. ¿El chavismo tomará España? Otra más. Al enemigo ni justicia ni derechos humanos. El maltrato a los presos de edad avanzada en causas vinculadas con la lucha contra la subversión es la manifestación más clara de haber trocado justicia por venganza. Otra nota publicada. República versus populismo. ¿Por qué de esto no se habla? La fascinación por la venganza de la organización político-criminal Kirchner. Subestimando nuestro enemigo, es fundamental comprender que estamos en medio de una lucha internacional donde estructuras como el Foro de Sao Paulo y UNASUR juegan en contra. De los asesinatos y masacres en México y de la violencia en Colombia no dicen nada, solamente porque son países neoliberales. En sintonía con el odio que vimos recién, así reaccionó un sector militar con el apañamiento de la corpo brasileña ante el emotivo discurso de Dilma. Nós que acreditamos na verdade, esperamos que esse relatório contribua para que fantasmas de um passado doloroso e triste não possam mais se proteger nas sombras do silêncio e da omissão. Na cerimônia de instalação da Comissão Nacional da Verdade, em maio de 2012, eu disse que a ignorância sobre a história não pacifica, pelo contrário, mantém latente mágoas e rancores, que a desinformação não ajuda a apaziguar, apenas facilita o trânsito da intolerância. Afirmei ainda que o Brasil merecia a verdade, que as novas gerações mereciam a verdade e, sobretudo, mereciam a verdade aqueles que perderam familiares, parentes, amigos, companheiros e que continuam sofrendo como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia. O documento apresentado ontem apontou 377 possíveis culpados por violação aos direitos humanos. Inconformado, o general Newton Cerqueira levantou uma questão delicada em entrevista à Folha. Disse ele, abre aspas, sou eu que cumpri a lei, que violei os direitos humanos? E os terroristas são o quê? Inclusive a terrorista, que é a presidente do país. Bien, muy lindo, lo de la nata en Miami. Bueno, está bueno que se tenga que ir a Miami, por lo menos, a hacer estos papelones, donde parece que le resulta más sencillo. Yo la verdad que me preocupa mucho, porque son manifestaciones de suma violencia, profundamente golpistas, genocidas, y a mí lo que me preocupa es, no tenemos jueces ni justicia fin, bueno, nuestros legisladores piensan hacer algo, porque eso no es, digamos, por la libertad de expresión, que estos sigan diciendo las barbaridades que siguen diciendo, me parece que ya algo hay que hacer. No pueden seguir hablando y seguir diciendo las cosas que dicen.
Me parece que ya estamos en un momento, por el nivel que están adquiriendo de violencia, y por lo que ahora les voy a leer, que algo hay que hacer, una respuesta hay que dar, porque si no es indignante, a nosotros mismos nos provoca indignación, zozobra, nos preocupa, incertidumbre. Sí, Entonces, es violento, además con... es muy violento. Es muy violento. El INDEC de la historia se llama la editorial del diario republicano y democrático La Nación de hoy, porque Macri, Lanata, Barreiro, Lustó, son todos títeres, en el caso de la Argentina, títeres de sus maestros titiriteros de afuera, y en el caso de adentro, de otra vez la reacción, el conservadurismo golpista y genocida. El diario La Nación, que es el house organ de estos sinvergüenzas, hoy, el INDEC de la historia se llama. La eliminación del nombre del general Aramburu en un jardín de infantes es otro ejemplo de los antojadizos intentos de distorsionar nuestro pasado. Se lo suele llamar el relato, aunque su denominación más apropiada sería la fábula. Sigue. Tiene la fábula adeptos dóciles para sumar en su ficción nuevos capítulos. El Jardín de Infantes número 913 de General Villegas fue bautizado con el nombre de Pedro Eugenio Aramburu. Sí. Nadie está dispuesto en la Argentina del siglo XXI a consentir fusilamientos, nos explica La Nación, como los que siguieron inmediatamente a la noche del 9 de junio de 1956, cuando estalló la contrarrevolución de grupos cívico-militares del peronismo, aunque una situación como esa se remonta a los odios y profundos temores recíprocos que ahincaron, o sea, justifican los fusilamientos. Solo una inmensa patología podría asusar a los argentinos a lanzarse al riesgo de que alguna vez se repita aquella tragedia. Se generó en horas distintas, aunque no menos patéticas, justifica aquello. El diario de La Nación, hoy qué día es, 12 de diciembre de 2014. Lo que importa es restablecer, por si no hubiera sido suficiente crimen su fusilamiento, el de Aramburu, la estatura histórica del presidente, entre cuyas realizaciones se halla en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, y con esto termino. Ese presidente militar de un gobierno revolucionario que consolidó la recuperación de la libertad de expresión, cegada por más de 10 años en la Argentina, mantuvo excelentes vínculos con la República Española y el gobierno vasco en el exilio, Eso es La Nación, estos son los jefes de todos estos títeres mediocres y sinvergüenzas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer nuestros legisladores con esto, con el golpismo de la nación, con estas manifestaciones antidemocráticas? Es hora de que se haga algo, es hora de que se haga algo. Y si me permitís, porque esto está vinculado con otra cosa. Cuando uno lee La Nación, Clarín, etcétera, aparecen permanentemente cifras sobre todo del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Esto escribió el año pasado uno de los consejeros académicos de la UCA, cuando en diciembre del año pasado, en tiempos de saqueos inducidos. Enrique Noalles. Hace 12 años, se refiere a 2001, 2 muertos eran suficientes para hacer caer un gobierno. Hoy, 13 muertos, se refiere creo que a los muertos que hubo en diciembre del año pasado, no son suficientes para suspender una fiesta en la que baila, en desconexión con la realidad, la presidenta. En cualquier caso, se ve que la energía de nuestra desdicha no ha sido suficiente todavía para producir un cambio. Ojalá ocurra en 2015, aunque todavía falta mucho para eso, ya que antes de llegar, dice este filósofo académico del Observatorio de la UCA, se impone otra pregunta. ¿Estamos en vías de experimentar una nueva crisis a pesar de ser evitable? No lo sabemos, pero no se puede descartar que las produzcamos, aún innecesarias, porque es el único mecanismo de cambio que hasta ahora parece haber funcionado. ¿Producir las crisis? Producir las crisis en base a muertos para tirar gobiernos como este que no le gusta al académico del Observatorio de la UCA. Y esto justifica además los informes sobre el aumento del desempleo, la caída del empleo, el aumento de la pobreza, lo mal que está la sociedad argentina. ¿Por qué? Porque quieren justificar caos y un cambio de esta naturaleza. Entonces, con estos golpistas, algo hay que hacer. Algo hay que hacer. A ver, Dante, mucha nostalgia se ve ahí en esas cosas. Sí, de la no, emoción. bueno, sí. Oiga, el Jardín de Infantes se llamaba Aramburu. Está bien, ponéselo, otra cosa, no para nenes. Sí. No, pero pensaba sobre la cuestión de derechos humanos y ahora el presunto curro que por lo menos instauró Macri respecto de ellos. A ver, la cuestión la teoría de los 2 demonios en realidad se saldó con el juicio de las juntas. Judicialmente se saldó ese asunto.
Con todo, sigue habiendo, cada vez menos, pero sigue habiendo grupúsculos que hablan, digamos, o que por lo menos interpretan lo que sucedió en esa época en términos de dos demonios. Y de hecho, bueno, sigue habiendo incluso una controversia acerca de ese prólogo al Nunca Más, etc. Ahora, me parece que desde hace algunos años, seguramente, digamos, influenciados por lo que hizo Jock Lender, han hecho un giro argumental que deja de lado lo ideológico, ¿sí?, para pasarlo a una cuestión entre moral y económico. Es decir, los que antes hablaban de los dos demonios, ahora hablan del curro de los derechos humanos. ¿Sí? Como no, evidentemente no pueden, digamos, o que públicamente realmente es muy difícil hoy afirmar que lo que sucedió en la dictadura fue una guerra, etcétera, etcétera, que había dos bandos, etcétera. A lo que apuntan es, primero, esta moralización, o en todo caso, al carácter amoral de los que defienden los derechos humanos, y después llevarlo todo a una cuestión económica. En realidad, los desaparecidos buscan plata. Hay un negocio, bueno, lo veíamos ahí, la mujer de Bardem. Yo lo escuché a Bonazo el martes decir que hay muchos hijos que están con el gobierno por dinero y por algunas películas que están haciendo. Miguel Bonazo. Estracela, Mejide. Bueno, por supuesto, en esa línea. Pero entonces me parece que ese es el cambio, el giro de una oposición que era ideológica a una argumentación más sutil. De un negocio. ¿A quién tengo por acá? ¿Qué querés que te diga? Era algo. Sí, varias cosas. Por un lado, es inevitable indignarse, aunque suene la indignación poco, frente a las barbaridades que uno escucha en el informe de parte de la Nata y del señor Lustó en Miami. Ahora, yo no coincido con lo que dice Federico. Yo creo que lo mejor es que hablen, digamos, que la sociedad argentina, creo que 31 años de democracia, lo que se ha hecho, lo que se ha avanzado, tiene anticuerpos como para poder darse cuenta y para poder evitar que este discurso se transforme en un discurso representativo de la sociedad. Quiero creer que eso es así. Creo que esto, lo que a uno más le llama la atención, porque esto lo dijo siempre Grondona. Lo raro es que lo diga la Nata. Digamos, no es que es un discurso nuevo. Es demasiado raro. ¿Cómo? Que tampoco es demasiado raro que la Nata diga lo mismo que dijo Grondona. No, en este momento para nosotros, cuando fundó Página sí era raro. Digamos, que pensar que ese sujeto iba a decir esto, la verdad que sigue siendo raro. Pensar eso. Ahora, me parece que siempre hay un núcleo duro ultra reaccionario que reivindica lo peor y que está convencido de eso, que está convencido de que salvaron al país del horror de un proyecto marxista. Es el discurso de los represores en todos los juicios. Cada vez que hablan dicen que ellos aportaron a la patria y son condenados por eso. Sí. Me parece que eso es una parte. Y otra parte que creo que lo que nos pasa a todos y en las apreciaciones que todos hacemos a partir de este informe, es tan repudiable esto que nos olvidamos de lo mejor de ese informe, que es el discurso y las apreciaciones de Nieto 116, de este hombre de 37 años que hace apenas 2 meses se enteró que no era hijo de quienes creía que lo habían criado y que estuvo el 24 de marzo cuando Néstor Kirchner entregó la ESMA como Museo de la Memoria, que nunca sospechó, pero que al mismo tiempo se siente representado en estas familias que ahora sabe que son su familia. Entonces me parece que esto también forma parte de estos 31 años de democracias y particularmente estos 12 años en los cuales los temas de los derechos humanos fueron realmente asumidos como una política de Estado. Que hay riesgos, me parece que es evidente, pero que hay una sólida convicción de parte de quienes son los más jóvenes que permite que cada uno de los nietos recuperados en los últimos periodos, cuanto más grandes son, que son ellos los que se buscan, nos encontramos con estos chicos, que uno puede decir son del palo. El diario La Nación, cuando Néstor asumió, le llevó a Néstor Kirchner un ultimátum, ¿recuerdan? Sí, la nota de Escribano. Sí. Claro, de Escribano, ¿no? Llevado por el diario La Nación, digamos, pero lo había escrito el Departamento de Estado. Y ahí pedía a Néstor Kirchner reivindicar a las Fuerzas Armadas genocidas y volver a sacarlas a la calle para poner al pueblo nuevamente en caja. En caja, exactamente. ¿Quién nos asegura de que eso no va a volver a pasar con un Massa, con un Macri, estos talibanes del neoliberalismo, si se hacen del poder? Entonces,
la lucha que es cultural, porque yo no estoy diciendo meterlos en cana, por decir eso, pero la lucha es cultural y así como se recupera la memoria, la conciencia nacional, recuperando nietos, hay que también recuperar la conciencia nacional desde la cuestión cultural y de la cuestión política. Insisto, yo no estoy diciendo de meterlos en cana, pero mínimamente hay que hacer una manifestación, una movilización, hay que mover a las fuerzas vivas de esta sociedad que recuperan nietos, que tienen a las madres y a las abuelas luchando, y hay que seguir su ejemplo de lucha. No nos podemos quedar callados. A mí me gustaría saber qué piensa el nieto 116 de las barbaridades que se dijeron acá, que dicen estos señores. Sí, sí. Ahora, Bernal, en base a lo que estamos charlando, piensa que el enfoque de estos informes reduce, digamos, el panorama general. Vos tenés a un pueblo, que somos nosotros, el pueblo argentino, la sociedad argentina, como quieras llamarle, que avanzó mucho, un poco lo explicaba. Avanzó mucho, por eso tiene 12 años de gobierno popular. No es gratuito que una votación mayoritaria haya dado esos 12 años digamos, de continuidad. Y mañana va a haber una expresión popular en Plaza de Mayo, que va a superar los mensajes de los editoriales de diarios o de medios que están limitados a su propia ideología, a su propia visión del mundo desde hace siglos, más de un siglo en el caso de La Nación. Pero lazos grandes, había miles de personas manifestándose con pancartas esas mismas barbaridades. Pero tampoco subestimemos digamos, a la reacción, tampoco creo que hay que subestimarla. Ojo, yo no estoy diciendo vuelvo a insistir, de meterlos en cana o hacer una barbaridad así, que es lo que ellos seguramente van a querer hacer si ganan en 2015. Lo que estoy diciendo, como está haciendo en España se está dando hoy un debate que lo está planteando Podemos, se está dando un debate, están poniendo sobre la mesa las barbaridades del franquismo y las reivindicaciones del franquismo, porque acá La Nación se queja del Jardín Infante de Aramburu, pero allá Franco y todos los genocidas están por todos lados. Y el pueblo español, cuando va a pedir empleo, cuando va a pedir que el neoliberalismo se vaya del gobierno, se vaya del poder, también van con pancartas contra las actitudes fascistas del PP en el poder. Me parece que nosotros de acá, que tenemos el gobierno, eso hay que salir a manifestarlo. Pero vos tenés una duda, perdón, me da la impresión de que tenés algunas dudas y me gustaría esclarecerla entre nosotros. Sí. Y que el espectador también sienta que podemos desarrollar y develar la duda. Coincido de algún modo con la reflexión de Nora, no la voy a repetir, y acepto lo que vos decís como energía movilizadora contra estos golpistas subterráneos o públicos o evidentes. Pero yo creo que la fuerza generadora democrática, popular, es superior a eso. Es superior a los medios. El kirchnerismo ha demostrado una resistencia, mira lo que te digo, ha demostrado, ya no a los militares, hubo un acto simbólico y hubo después una integración de las Fuerzas Armadas al nuevo movimiento en una metodología, un procedimiento de inclusión paulatino a las nuevas generaciones. Y tal vez tenemos en contra, o tiene en contra la justicia o el Poder Judicial. Y ha resistido. En cualquier otra situación, y termino con esto, si no tuviera una férrea voluntad popular y una férrea gobernabilidad, no se puede gobernar un país con la justicia en contra, con las cautelares. No se puede gobernar un país con editoriales y con medios, supremacía simbólica y supremacía real, que están todo el día tratando de golpear, sea con la inseguridad, que es falso, como han demostrado las estadísticas, pero no importa. Entonces lo que creo, yo tengo confianza en la resistencia del pueblo. Si yo no creyera en la resistencia del pueblo, tendría que creer solo en el núcleo duro del kirchnerismo. A ver, yo me quiero dar la palabra a mí mismo y a Sandra también. Disculpame. A ver, porque yo entiendo y yo no estoy muy lejos de pensar como piensa Bernal en cuanto a la sanción de una apología de un delito. Acá nadie se puede venir a sentar y hacer la apología de la prostitución o de la pedofilia o del asesinato o de la apología del robo, a los bancos. ¿Por qué no? Porque hay un consenso.
a que eso está mal, eso no se acepta en la sociedad, no aceptamos la pedofilia, no aceptamos los crímenes, no aceptamos los robos. Y y la sociedad tiene la suficiente fuerza como para sancionar eso, y eso no se dice. No se puede decir, y si se dice, está sancionado, está mal visto y algo pasará. No tenemos todavía la suficiente fuerza para decirle a la Nata no puede decir que los 30.000 se murieron, que Eguel se murió, que todo, las cosas que decís que permanentemente, no puede hacer comentarios golpistas, no puede decir cualquier cosa. Y la Nata puede decir cualquier cosa porque todavía en ese ámbito, que es el ámbito de la democracia, yo creo que es eso, es que todavía la democracia no tiene la suficiente fuerza para sancionar expresiones antidemocráticas. Pero es que esa es la diferencia entre una democracia y una dictadura, que gente como la Nata puede seguir hablando y puede seguir diciendo todo lo que dice. La democracia no acepta discursos pro pedofilia, por ejemplo. Yo no creo que decir que Walsh se murió o que 30.000 se murieron sea apología del delito. Revela, delata, lo mismo que delató o reveló Clarín cuando dijo que la crisis se había cobrado 2 nuevas vidas. Revela mala leche, revela una posición ideológica, revela que sos de derecha, revela que no te importan los derechos humanos. Es más, revela que si tuvieran que matar a otros 30.000 lo harían. Revela eso, pero no es en sí mismo decirlo un delito. A mí me parece que lo que dice Federico en otro tono, en otros términos, tiene bastante que ver con lo que ayer en otros términos y en otro tono le escuchamos decir a Félix Cruz, y es que lo que nos parece a nosotros irreversible de los derechos humanos es irreversible en tanto el pueblo le ponga el cuerpo. Pero si le deja de poner el cuerpo, se puede volver atrás. Claro, y bueno, por eso hay que poner el cuerpo todos los días, y ante cada una de estas expresiones hay que movilizarse, hay que hacer algo, como vuelvo a repetir, está pasando por ejemplo en España. Pero ahí me parece que te confundís con el ejemplo de España, porque en España pasa eso, porque está gobernando el PP y porque realmente las políticas que se están llevando adelante son absolutamente neoliberales. Entonces hay un pueblo movilizado en contra de ese ejercicio del poder que está desde hace 20 años. Al contrario, acá tenemos que aprovechar el privilegio y bueno, la pero ventaja no podés extrapolar gobierno, con lo que sucede en España, no tiene nada que ver. No se puede movilizar, el pueblo no se puede movilizar cuando tenemos un gobierno nacional y popular. Lo que te estoy diciendo es que no es extrapolable el ejemplo de hoy de España con lo que la Argentina es al contrario. La lucha por la vida, equilibrarla, se tenga un gobierno favorable a la vida o no. Y yo no, digamos, creo que una cosa no quita la otra. ¿Por qué no podemos movilizarnos? No, ¿Por qué pero no puede es que haber yo estoy de acuerdo con lo que vos decís de la en movilización. Plaza de Mayo, ¿por qué no puede haber una gran movilización con madres y abuelas y poner todos esos mismos videos y que el pueblo, afín o no afín al gobierno, la Argentina, la región, el mundo, sepa que acá se combate en el buen sentido de la palabra, pacífica, políticamente y culturalmente, a los genocidas, a los que hacen apología de volver a insistir con esto, una vez más, porque comparto lo que decía Sandra, ¿quién asegura que no van a hacer barbaridades? No, pero no ellos yo están estoy de preparando acuerdo. el campo, están preparando el campo. Pero a ver, con semejantes expresiones, si nosotros nos callamos la boca, están preparando el campo y nos sentimos indefensos. Yo me siento indefenso, me siento vulnerable como argentino si los nuestros no les dicen nada, no les replican nada. Yo converso con compañeros, con compañeras, con agrupaciones, y cuando escuchamos esto, ya nos sentimos todos indignados, ya lo sabemos, y ya los conocemos. Pero ¿qué se hace al respecto? ¿Nos movilizamos? ¿Les respondemos? ¿Hacemos una gran manifestación? Que ellos sepan que aunque tenemos el poder, que aunque hay millones de argentinos que apoyan este proyecto, no vamos a permitir volver para atrás ni un solo centímetro. Y para eso hay que luchar todos los días, y no hay que dejarles pasar ni una, porque son asesinos. Estos tipos son asesinos. Lo quisieron hacer con Néstor Kirchner en el 2003 y vos crees que no lo van a querer hacer en el 2015. No me entendés, yo no te estoy diciendo eso. Bueno. Yo acuerdo con la necesidad de reforzar la defensa de todo lo que se ha conseguido y se ha avanzado, y coincido con lo que dijo ayer Kraus y ahora ratifica Sandra con respecto a que no es una lucha ganada, es una lucha continua esta defensa de los derechos humanos, porque hay una política de Estado que la banca y no necesariamente esto es, digamos, forma parte ya del haber de los argentinos. Yo con lo que disiento con vos es cuando vos hablás, quizás yo lo malinterpreto, de qué hay que hacer con esto. Yo lo que siento es hay que callarlos, que vos decís eso. Yo con eso yo estoy... No dije eso. Bueno, yo te estoy diciendo lo que yo interpreto, lo que vos decís. Por ahí yo interpreto mal. Bueno, cuando me parece, me parece que lo que decía Sandra antes, en una democracia
esas opiniones son opiniones para mí repudiables, pero son válidas que las hagan. El tema es cómo hacemos para defender las opiniones y los derechos democráticos y todo lo que se consiguió en este contexto. Por eso, hay una pregunta que Nora hizo hincapié, que es cuando vos decís, varias veces lo dijiste, hay que hacer algo. Claro. Y eso deja un magma, de sospecha acerca de qué es ese algo. Y ese algo lo está haciendo la presidenta, lo está haciendo el gobierno, lo está haciendo el Parlamento, lo está haciendo votando leyes a favor, ahondando, profundizando todo lo que se ha ganado. Además lo está haciendo la sociedad. No es que no se está haciendo algo, estamos haciendo algo, no solo 678, estás haciendo algo vos con tu columna en Tiempo Argentino, está haciendo algo él, el Charras en el interior del país, todos están haciendo algo. ¿No notan un afloramiento de todas estas expresiones? Lo que yo les leí hoy del diario La Nación. Y bueno, pero La Nación no viene haciendo, La Nación hace un mes escribió que no era cómplice de la dictadura y favoreció el golpe de Estado. Yo creo que igual me parece que estas son expresiones que están restringidas a un sector minoritario, más allá que como... Que tiene el poder, es una élite con poder. Sí, eso sí, sin duda, pero digamos, me parece que de la misma manera que justamente, como decía antes, hoy nadie puede salir a defender una teoría de los dos demonios, me parece que eso tiene que ver con el avance de la sociedad. Y digo, la Nata está diciendo eso en el sector más recalcitrantemente liberal y reaccionario. Que financian golpe de Estado. No es un lugar menor donde lo dijo. Pero lo dijo en Miami, que es el centro del gusanerío y del golpismo de toda América Latina. Está bien, pero digo, me parece que digamos, es un discurso que se refugia en sectores muy minoritarios que pueden de repente tener, eso yo también estoy de acuerdo, algunas expresiones, por ejemplo, masivas de algunos cacerolazos, pero que finalmente no podemos decir todos los que fueron al cacerolazo defienden un editorial como el que acaba de leer Federico. A mí me parece que no. No, yo tampoco lo dije. Por eso, ni defienden lo que dijo la Nata en ese contexto. En el libro de los exsecretarios, nosotros no hicimos el libro para callarlos, hicimos el libro para desenmascarar el lobby y desenmascarar a los enemigos del pueblo argentino. Bueno, tranquilamente se podría, no sé, publicar un libro, o sea, tener algo que vaya más allá de la presidenta, porque la presidenta le pidió al pueblo argentino que se la acompañe y que la ayudemos. La presidenta no quiere estar sola y hay que acompañarla como nunca en su último año de gobierno. Entonces, tenemos que devanarnos los sesos, pensar originalmente, a ver cómo les respondemos, cómo nos seguimos apoyando entre nosotros, cómo se consolida esto y cómo se acompaña de la mejor manera la recuperación de nietos y la gesta heroica de las madres y las abuelas. Bueno, es interesante. Yo tengo muchas ganas de decir cosas, pero no tengo tiempo. Porque yo soy conductora. Sí, y vamos a ver esta sección que hay que reconocérselo. La preproducción la hizo acá al aire Leopoldo Moro, que es este asunto de la asociación ilícita de un sector del Poder Judicial. A ver. La asociación ilícita de un sector de la justicia. La columna de Bonelli de hoy. Perdón, ¿por qué el supuesto experto en economía escribió sobre judiciales? Bueno, decíamos que la columna de Bonelli de hoy es un nuevo ejemplo de la asociación ilícita que explicaba Leopoldo Moró. En el diario Clarín de hoy por Marcelo Bonelli. Romina Mercado ayer recusó a Bonadío. El asunto fue tratado en una cerrada reunión de jueces federales. La piloteó el equipo de Ariel Lijo y estuvo a punto de concurrir Ricardo Lorenzetti. El cónclave se hizo en el departamento de un familiar de los magistrados, y ahí los jueces manifestaron estar cansados del maltrato político y de la ofensiva de la Casa Rosada para colonizar el Poder Judicial. Hablaron de estrategia y para eso coincidieron en dos cuestiones claves. Primero, van a acelerar todas las investigaciones de corrupción, y eso se refleja en la intensa actividad que tuvieron los jueces en los últimos días. Ayer, Bonadío respondió a los ataques elevando a juicio oral a Amado Vudú. Muchas veces la propia presión de los medios establece rápidamente, bueno, no hicieron nada o no están haciendo nada. No se está haciendo nada. La justicia penal no es una instancia de venganza pública. Ayer, Bonadío respondió a los ataques elevando a juicio oral a Amado Vudú. Coinciden en que fue desprolija la citación a Julio Alac.
Yo creo que la producción lo que debería hacer en realidad es publicar los artículos que todos los domingos nos regalan Morales Solá, Van der Kooi, etc., porque se autodenuncian. Ajá. Si vos repasás esos artículos, y últimamente con mucha más contundencia, porque se ve que se sienten más potentes, vos vas a recorrer el artículo y te vas a encontrar con que dicen, bueno, se ha reunido un grupo de jueces federales, el otro día daban precisión, 6 jueces federales en un restaurante de Puerto Madero, ahí acordaron llevar adelante una ofensiva contra el Poder Ejecutivo, van a aumentar las citaciones a tribunales. En el semanario Perfil del 22 de noviembre, los jueces profundizarán la guerra contra el gobierno. Se reunieron en un restaurante de Puerto Madero. Resolvieron acelerar las investigaciones. Creen que el gobierno quiere erosionar su poder. Las denuncias se multiplican aceleradamente. Un juez describe recurrentes encuentros entre varios magistrados federales. Uno de ellos hace 2 jueves en un conocido restaurante de Puerto Madero. En Los Ágapes se discute cómo mostrarle al gobierno que ya no quedan más intocables en el gabinete. Ni siquiera la propia presidenta. Casi denuncian una asociación ilícita. De hecho, es una asociación ilícita. Porque si 6 jueces federales se han reunido para planificar cómo van a atacar al Poder Ejecutivo, a los funcionarios, etcétera, etcétera, están cometiendo un delito asociados en un número mayor a 3 personas, es una asociación ilícita. Morales Solá no este domingo, sino el domingo anterior, dice que un juez federal estaba mirando desde las ventanas de Comodoro Pi al horizonte y decía, y lo pone encomillado, decía, quisieron venir por mí, ahora yo voy por ellos. Era obvio que era Bonadío, digamos, le faltaba poner el nombre y apellido del juez. En el diario La Nación del 23 de noviembre por Joaquín Morales Solá. 2 poderes en pie de guerra. Nos quieren destrozar, partirnos por la mitad, decía un juez el miércoles pasado, mirando por una ventana el paisaje vacío y gris que rodea los tribunales federales de Comodoro Pi. Ese mismo miércoles, otro juez se sinceró brutalmente. ¿Vinieron por mí? Yo iré por ellos, adelantó, después de recordar una investigación kirchnerista en el Consejo de la Magistratura. Era obvio que era Bonadío, digamos, le faltaba poner el nombre y apellido del juez. Sectores del Poder Judicial y sectores o mejor dicho, los grupos hegemónicos han establecido una alianza para llevar adelante este proceso, que no apunta exclusivamente contra el gobierno, apunta contra la política. Ayer, Bonadío respondió a los ataques elevando a juicio oral a Amado Vudú. El vicepresidente a juicio oral y público. La Cámara Federal rechazó el pedido de nulidad que había planteado la defensa de Vudú y el juez Bonadío firmó la elevación a juicio oral. Hay una decisión desde la justicia de acelerar los tiempos al máximo. Bonadío tardó 10 minutos en firmar el auto de elevación a juicio. Es decir, una vez que la Cámara le dio el ok, el juez Claudio Bonadío demoró apenas 10 minutos para firmar la elevación a juicio, mandar la causa a sorteo y en menos de media hora ya tenía tribunal asignado. Es una velocidad inusitada. No cabe la menor duda que existe un principio esencial de acción y reacción por parte del juez y que en virtud de ello hemos observado una estrategia de carácter judicial y mediática permanente de hostigamiento a funcionarios del gobierno. Ojo porque el tema de los papeles truchos, de falsificar documentos, puede ser todavía más grave penalmente que el enriquecimiento ilícito. Y 3 horas después, el mismo comunicador de Clarín junto a su colega decían lo siguiente. Vudú a juicio oral, el vicepresidente, en una causa, es cierto, menor como sí. Es la adulteración de papeles. El tema de los papeles truchos, de falsificar documentos, puede ser todavía más grave penalmente que el enriquecimiento ilícito.
En una causa, es cierto, menor como es la adulteración de papeles en la transferencia de un automóvil, ¿no? Una estrategia de carácter judicial y mediática permanente de hostigamiento a funcionarios del gobierno, desde causas que se inventan hasta resoluciones judiciales carentes absolutamente de sentido y o fundamento. Para finalizar, el noticiero central de Clarín volvió a demostrar cómo está acotada la libertad de expresión en la Argentina. Meses atrás. Faltó el rock pesado de Ricardo Mollo y la aplanadora, y también los movimientos sensuales del gordo vudú, El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, estaba en la Cámara de Diputados y lanzó una frase indescriptible, increíble para la Argentina de hoy. Este mamarracho, porque es un insulto. El ministro quedó rojo de furia adolescente. El sarcasmo que usa para sus pavotas batallas personales es tan desagradable, Y ayer... Amado Vudú es el estereotipo perfecto del argentino trucho, seductor, banana, oportunista, mundano, ganador, tránsfuga y mentiroso, y acaba de entrar en la historia. Bueno, después de ver esto, estos tipos ganarían un campeonato mundial de libertad de expresión. La verdad, muchachos, tranquilícense, chicos, aparte van a tener que aguantar un tiempo más. Vamos a hacer un corte y después volvemos con más 678.